Información. Capacitación. Actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. En la actualidad, las demandas del mercado laboral buscan profesionales con formación complementaria que les permitan destacarse de los demás. El entorno digitalizado y competitivo obliga a involucrarse en estos escenarios para proyectar valores reales a su desempeño profesional. Hoy nos acompaña la vicepresidenta de Junta Directiva, Ivette Barbosa, y el máster Carlos Castro, quienes abordarán el tema La competitividad del contador privado. Gracias a Cyberful, GTI y Tecapro, quienes con su patrocinio contribuyen al desarrollo de este programa. Iniciamos. Bienvenidos nuevamente a su programa La Voz del Contador. Hoy vamos a tocar un tema que ha estado en redes sociales, como lo es los cambios de diferentes normativas, tanto fiscales como financieras, y que a la vez nos lleva a una gran pregunta de cómo puedo ser yo como contadora privada o contador privado competitivo en un mercado tan variante como es el de nuestra profesión. Recordamos que este programa viene a cada uno de ustedes por nuestros patrocinadores, que son GTI, Tecapro y Cyberful. Para tocar este tema tan importante de cómo puedo ser yo competitivo en un mercado tan cambiante como es nuestra profesión de contabilidad, traemos a un invitado que es colaborador activo de nuestro colegio y que nos va a llevar de la mano sobre las diferentes etapas de cómo ser yo competitivo. Le damos la bienvenida al máster Carlos Castro Umaña a este programa La Voz del Contador. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes y siempre a la orden aquí al colegio. Muchas gracias. Voy a hablar un poquito de su perfil, don Carlos, para tal vez los contadores o el público que nos escucha y nos ve no lo conoce, aunque lo dudo mucho, ¿verdad?, que no conozcan a Carlos Castro. Don Carlos es máster en lo que es administración, es contador privado incorporado, es contador público autorizado, coordinador del académico de contaduría de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Comisión de Educación del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y representante del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica ante la IC. Queremos presentarlos, pero también queremos que usted se presente a nuestros contadores privados y contadoras privadas que nos escuchan y también muchos estudiantes que están en este momento viéndonos y escuchando. ¿Quién es Carlos Castro y por qué lo trajimos para hablar sobre el tema de lo que es ser un contador privado o contadora privada competitiva en este mercado tan variante? Bueno, sí, muy variante. Bueno, quiero darles un cordial saludo a las contadoras y contadores de nuestro país, los verdaderos luchadores por la información financiera somos nosotros somos los ingenieros de esa fábrica de información. Tengo la bendición de tener más de 30 años de ser contador privado, ¿verdad? Y sí, muy preocupado porque me he metido más en el tema de educación en los últimos años, me he metido un poquitito más en el tema de la generación de estas habilidades y los cambios que nos están pidiendo. Tuvimos una charla hace unos días allá en la Universidad de Costa Rica con los profesores, una motivación que nos dieron un profesor de Málaga, y nos decía que cómo hacemos nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros de formar o de brindarle competencias o generación de competencias a un profesional que va a empezar a ejercer de aquí a 5 años o a 4 años. Imagínate lo que es
tan cambiante el mercado como es ahora, la información es variable, las tendencias de mercado son tantas, las situaciones fiscales ahora es un hervidero, ¿verdad? Y entonces el asunto es cómo saber de aquí a 5 años qué es lo que va a venir, ¿verdad? Compañeros, la cosa se nos complica un poquito, porque no solo estamos formando al que va a salir al mercado a competir con nosotros, ¿verdad? Y hay que formarlo bien, hay que ser ético, ¿verdad? Y de ahí cómo nosotros también deberíamos de estar predisponiendo el pensamiento como profesionales de en qué cosas tenemos que mejorar o en qué cosas tenemos que ser buenos. Y eso para nosotros es un reto y es un proyecto personal. O sea, decir, el colegio me va a decir qué es lo que yo necesito, bien que mal podríamos tener un perfil, digamos, de un profesional estándar y algunas ramas de especialización, digamos, pero ya eso es un proyecto personal. Y entonces, ¿a dónde quiero estar? ¿En qué mercado quiero estar? Al decir usted proyecto personal, podemos ir a la pregunta, ¿cómo sé yo como contador privado, contadora privada, que estoy competitiva en este mercado? ¿O que voy a ser competitiva o me voy a mantener siendo competitiva? ¿Qué podemos decir que es competitiva? Es contra nosotros mismos, contra un mundo que está cambiando, contra nuestra profesión. ¿Qué significa realmente ser un contador competitivo? Bueno, si lo queremos ver desde el punto de vista de los especialistas en neurolingüística, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos nosotros psicológicamente, preparar nuestra actitud para salir a un mercado que es competitivo, o sea, un mercado que está en lucha con. En realidad, cuando hablamos de competencias, estamos hablando también de herramientas. Entonces, tendríamos que pensar más bien en cuáles son las herramientas, esta cajita de herramientas que es cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo a mis estudiantes les digo, ustedes son una caja de herramientas. Entonces, ustedes tienen que tener las herramientas básicas, ¿verdad? Pero también tienen que ir pensando en qué cosa van a ser buenos. Mi consejo siempre ha sido, conozcan todo lo básico, lo que sí tienen que conocer, y luego empiecen a pensar en dónde se quieren especializar. ¿Cuál es el área? Los dos grandes dilemas que tenemos. ¿En qué área soy bueno y en qué área quiero estar? Y no necesariamente, ojalá pudiéramos todos estar en donde queremos, ¿verdad? Pero el asunto es, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿En qué tengo posibilidades de? Porque yo puedo ser muy bueno en el tema impositivo, pero el mercado está saturado. Entonces también tengo que ir viendo dentro de eso cómo tengo alguna diferenciación. Y ahí, aunque parece mentira, ¿verdad? Y todos van a decir, no, es que a nosotros el tema de mercadeo no va. No, por el contrario. Cuando hablamos, por ejemplo, metiéndome en un campo que no soy el especialista, en el tema de mercadeo, tenemos que ir a ver qué necesidades tiene ese mercado, qué necesidades tienen nuestros clientes o en qué mercado quiero yo ingresar si es que soy un estudiante. Ver qué necesidades se tienen, hacia dónde tendría yo que prepararme. Por ejemplo, hace 20 años, decir que uno tenía que ser bilingüe, ¿verdad? Era un tema optativo. Pero ahora no, ahora más bien entramos requiriendo contadoras y contadores que sean, o sea, eso es parte, digamos, de la entrada básica, o sea, usted tiene que saber inglés. Nos contaba un profesor que da este curso, más bien esa especialidad que está saliendo en los colegios técnicos, que es contador bilingüe, ¿verdad? Y ya firmas grandes ya los tienen contratados sin haberse graduado del colegio. O sea, ya los 5 grandes ya tienen, de todos los que se van a graduar, deme un 20%, deme un 30%. ¿Por qué? Porque yo los formo y los termino formando, ¿verdad? Pero lo que necesito es el segundo idioma, ¿verdad? Que ese es el que lamentablemente mucha de la población contable no lo tiene. Esta preocupación de cómo ser competitivo nos llevó a hacer una pequeña encuesta en redes sociales de ver cuál realmente yo como contadora de años, de 30 años de ser contador, o los que vienen saliendo de ser contadores, quieren o necesitan o consideran temas que necesitan estudiar o repasar o aprender de cero para poder ser competitivos en el mercado. ¿Cuál es nuestra prioridad? De esa encuesta hubieron como 48 comentarios, tanto nacionales como internacionales, y es una N cantidad de temas. Y yo me preguntaba, ¿realmente tenemos la capacidad para llevar tantos temas, verdad? Porque hablaba desde el idioma, riesgos, NIF, NIAS. Entonces decía yo,
Yo creo que ni el último robot o el último dron que salga de la última tecnología va a poder con tanto material, ¿verdad? A nivel de contadores. Una frase que decía don Hernán Casinelli, que es expositor internacional de Argentina, nos decía que realmente lo importante es en ocasiones determinar qué es lo que tengo que desaprender para poder aprender. Cierto, ciertísimo. Para poder aprender, porque realmente el disco duro de muchos de nosotros ya está lleno, ¿verdad? Entonces tenemos Sí. Que quitar ciertos archivitos para poder meter nuevo material para poder llegar a ser competitivo. Sí. Y usted, con la experiencia que tiene en las aulas, que está formando estudiantes, que hay profesores que tienen muchos años en la cátedra, unos están empezando. De todos sus temas que considero que usted también vio en esa encuesta, ¿cuáles realmente son los prioritarios para nosotros los contadores privados empezar? ¿O volvemos otra vez como cuando estábamos en el colegio a las ferias académicas para saber qué es lo que realmente tengo que estudiar? Bueno, voy a hacer un comentario con respecto a lo que decía Hernán. Una de las cosas, ya para los que nosotros hemos ya patinado un ratito aquí, el hecho de desaprender tiene, digamos, una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué es lo que está cambiando para saber qué es lo que tengo que poner de nuevo. Nuestros clientes ellos saben que se hace, vamos al tema recurrente, el tema de impuestos. Entonces se viene haciendo las declaraciones o se hacen los cálculos de esta manera, o estos gastos entran o no entran, y probablemente ellos sigan con ese pensamiento. Nosotros le vamos a decir, no, esto cambia por esto otro, y esta es la razón. Filosofar un poquitito, ir más allá del simple formulario, creo que es importante que nosotros nos manejemos. Ahí es donde nosotros pasamos en la escala, digamos, de conocimiento, del simple dato a la información, que muchos llegan ahí, al siguiente eslabón, que es el tema de sabiduría. O sea, el que sabe cómo era y el que sabe cómo será. Cualquiera que nosotros nos sentemos a conversar con alguien, digamos, que ha andado un poquito en esto, o en cualquier rama profesional, y cuando te empiezan a contar, mire, esto era así, de esta manera, y ahora es por esto es que está cambiando. Cuando estás aprendiendo de esa manera, la ventaja es que te sirve a tener la habilidad de aprender, o sea, de seguir aprendiendo constantemente. Entonces, creo que ahí Hernán tiene mucha razón en la que sí tendríamos que estar nosotros siempre con esa inquietud de estar viendo a ver y el por qué. Cuando los chiquillos tenían 4 años, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Yo creo que nosotros tendríamos que mantener siempre esa inquietud. Sí, es lo que nos enseñan las mismas NIF a través del IASB, o ya la norma de la 9 ya viene y cambia otras NIF. Claro. La de seguros también viene y quita otra norma, viene la 17, y ahí van saliendo. La de arrendamiento sustituyó también otra NIF. Entonces, de los que nos capacitamos o nos certificamos hace 10 años, ya un gran porcentaje de esas normas ya no rigen, o en un 100%, o todas ya no rigen. Entonces, es desaprender lo que estudiamos hace 10 años para aprender ahora lo nuevo, que es para que me haga realmente competitiva en el mercado. Yo no me puedo mantener con una certificación de NIF de hace 10 años. No, jamás. O voy repasando o tengo que volverla a sacar, que es lo que me toca ahora, ¿verdad? Volverla a sacar. Sí. Entonces, eso también es parte de desaprender, y también es tener la actitud del cambio. Sí. Hay algunos que nos gusta un poquitito ir un poquito más allá, ir viendo dónde viene la tendencia. Esto genera oportunidades enormes. Por ejemplo, en el ámbito de las normas, digamos, que es algo que yo he estado trabajando. ¿Cuántos de nosotros, que es una cosa que yo promuevo mucho, cuántos de nosotros tenemos acceso al IASB? Todos, es gratuito. Y nos llegan mensajes o nos llegan correos electrónicos de cuáles son los proyectos que vienen y cómo van trabajando. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la tendencia? Si hay alguna opinión que se está generando. El hecho de estar nosotros al borde de la tabla para saber qué es lo que se está viniendo, cómo viene la marea, nos ayuda a ir preparándonos a ver hacia dónde va la cosa. Muchos, por el día a día, yo sé que estamos muy ocupados y como pagan poco, entonces hay que generar mucho para ganar, ponerle el bistec al arroz y los frijoles. Muchas veces se nos va eso. Si nosotros estamos en un mercado
eventualmente dejemos de lado los riesgos que puedan venir que ese mercado se contraiga o se mueva. Digamos que no estamos buscando mercados emergentes. En lo que estamos tenemos que ser buenos. Entonces, si somos buenos tendríamos que estar adelante. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que el cliente nos llame y nos diga, mira, es cierto que va a venir una nueva norma de seguros y eso me afecta a mí. ¿O cómo es eso de los arrendamientos, verdad? ¿Y qué más podría venir? Vea, esas preguntas venden. Es más, vende más llamar al cliente y decir, ¿usted sabía que viene un cambio en tal cosa? Tendríamos que prepararnos. Es como los cambios tributarios que salieron la semana pasada. De la no aceptación de comprobantes electrónicos, que no son un 100%, pero para eso mañana hay una charla, para que los que nos ven el día de hoy, el día miércoles, va a haber una charla para que podamos realmente ver cuáles fueron esos cambios. Entonces, eso es parte de ser competitivo, estar siempre adelante antes que mis clientes o mis jefes me pregunten sobre los temas actuales. Sí. No, y imagínate, ahora se da todo este proceso, digamos, de entrada de facturación electrónica y todo esto. Ahora viene y hay un cambio. Entonces hay gente que ha hecho inversiones o hay gente que se ha preparado. Entonces, ay, perdí el tiempo. No. ¿Por qué? Porque ahora sí puedo explicar por qué son las cosas. Y si yo puedo verlo con anticipación, yo puedo irme preparando. Vamos a ver, ¿cuántos de nosotros tenemos el chance de estar, digamos, pendientes de los temas que nos gustan? Muchos de nosotros, ahora con el tema de redes sociales, si usted hace una búsqueda, pronto, en la siguiente semana, le empiezan a llegar anuncios y cosas y noticias del tema en el que yo en algún momento busqué. Eso es lo que deberíamos nosotros de estar haciendo, yendo adelante, buscando las cosas que vienen. ¿Qué cosas tendríamos que ponernos nosotros a buscar? Bueno, las tendencias van hacia el tema de tecnologías, pero no el tema de tecnologías que yo sepa usar un software para hacer conta, un software para hacer planillas, un software para... No, vamos más allá. Ahora el tema es el manejo de datos. Imagínate que antes era muy bonito. Yo me acuerdo una vez que estábamos haciendo auditoría, entramos a un salón, digamos, donde está la gente de contabilidad y tenía un espacio. Es más, yo le pedí al contador que me dejara sacarle una foto ordenado precioso, porque todos los folders, todos los samples, todo, las fechas, la letra impecable, era de foto, era una biblioteca. Y ahora me pongo a pensar en cómo está ahora, pues yo me imagino que lo que deben de tener es un servidor. Ya me gustaría ir a ver las carpetas que ordenaditas las deben de tener. Pero es eso, ya cambia de papel ahora electrónico. ¿Qué va a pasar ahora cuando tengamos nosotros que generar información o que le podamos brindar incluso estadísticas al cliente? Que es otro de los temas. El manejo de datos, y no estamos hablando que nos hagamos especialistas en informática, por ejemplo, el uso de Excel avanzado es de entrada, es básico ahora. El tema de manejo de bases de datos básico, Visual Basic, por ejemplo, que es algo que se maneja mucho. Ahora hay cubos, tablas dinámicas en Excel, por ejemplo. Hay, digamos, varias herramientas como Tableau, inteligencia de negocios, BI que llaman, ¿verdad? Hay algunos software, algunos son gratuitos. ¿Y qué es lo que nos permiten? Coger la información, buscar algunos criterios y sacar algunas estadísticas, tendencias, crecimiento y esas cosas. Que se usa mucho, por ejemplo, en auditoría se usan herramientas para ver, digamos, tendencias de algunas transacciones, para ver si hay un patrón que eventualmente me dé alguna pista sobre algún fraude. Bueno, en el caso, digamos, de nosotros en la contabilidad, bueno, vamos a ver hacia dónde van, por ejemplo, el manejo de los gastos. Yo quisiera, digamos, ver a los compañeros de las áreas de contabilidad del sector público bajando información para ver en dónde andan las tendencias de gasto, dónde hay algunos picos o algunas cosas, porque ahora con la contención de gasto, de ahí va a venir mucha presión. Entonces, ¿qué se necesita? Pues manejar información. Entonces, ¿qué necesitamos? Quitarle el miedo a los sistemas, poner un poquito, digamos, conocer un poquito el tema o repasar un poquito los temas de estadística, no solo la descriptiva, que nos ayuda un montón para informes, sino también predictiva o la estadística 2 que llamábamos antes. Esa es una cosa que también es bastante importante, ¿verdad? Escuchándolo a usted y también recordando la encuesta que hicimos la semana pasada, donde contestaron más de 48 personas, pero no pusieron un solo tema. O sea, los 48 contadores que escribieron ahí no solo dijeron NIF,
NIAS, Excel, inglés, no, cada una expuso 6, 7 temas que consideran que tenemos que tener como prioridad nosotros como profesión para poder seguir activos en el mercado. Si yo le dijera a usted, dígame 3 o 5 de esos temas en un orden de prioridades para nosotros tomar, estamos empezando el año todavía, entonces todavía podemos como de meta, ¿verdad? De aquí a que termine el año ponernos uno de esos temas, pero si podríamos decir de 3 a 5 temas, ¿cuáles son realmente la prioridad que todo contador privado debe tener en este momento para poder seguir activo en un mercado tan cambiante como el que está ahorita? A ver, pero es difícil. Están haciendo trampa. Vamos a ver, no hay una receta, pero digamos en temas básicos, ¿verdad? Lo básico, el tema de la normativa es sumamente importante. El tema de la normativa, vamos a ver, cuando hablamos de normativa hablamos de las normativas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando del tema de contabilidad, que es NIF o NIF para pymes. Y cuando estamos hablando de eso, hablamos en la NIGSP, hablamos, digamos, de las competencias técnicas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de registro, el tema de medición, el tema de preparación de informes, que yo creo que también ahí hay un tema, un vacío, que es importante que trabajemos el tema de la preparación de información. Hacemos excelentes registros incluso, pero el tema de presentación de notas a los estados financieros, a veces hay estados que se quedan debiendo. Entonces, habría que ver si en realidad seguimos profundizando en NIF, pero también ver un toquecito el tema de nuestros clientes, porque pueden ser que nuestros clientes manejen NIF para pymes. Y no es por despreciar, por el contrario. Si nosotros profundizamos bien en el NIF para pymes, podemos nosotros proyectar mejor, a conocer al cliente. El otro tema, el tema de tecnologías de información, se necesita necesariamente. Vamos a empezar a pensar en que si queremos mantener al cliente, que cada vez es más exigente, vamos a tener que darle un poquito más. Me acuerdo un humorista nacional que decía, ¿por qué usted no cobra más de para lo que toco? Entonces, ¿por qué no toca un poquito mejor de para lo que me pagan? Entonces yo creo que es importante ahí darle un valor agregado al cliente, ¿verdad? No es que le vamos a crear necesidades adicionales al cliente para que me pague más. No, ya las tiene las necesidades, nosotros tenemos que descubrirlas. ¿Quién mejor que nosotros, que conoce a la entidad, que conoce a la empresa, ¿verdad? Que conoce a su cliente, puede darle algo más? A nosotros nos piden información, por ejemplo, para bancos o eventualmente para impuestos, pero hemos pensado un poquito el tema de entrarle a los costos. Yo sé que hay gente que es muy quisquillosa con el tema de sus costos para sus precios, pero yo creo que nosotros tenemos la información y podríamos a partir de ahí empezar a darle un valor agregado. El tema de costos creo que es un tema, el tema de gestión, el tema de rendimiento, ¿verdad? El tema de desempeño de la compañía, eso es un tema interesante. Oportunidades de negocio, no es que nosotros somos especialistas en administración o especialistas en mercadeo, pero hay potencialidades que se pueden tener, conociendo un poquito el mercado como lo conocemos. Creo que le podemos dar algún consejo, alguna posibilidad para que el cliente lo piense. O al revés, tiene una situación en la que estamos viendo que contablemente, financieramente está con un problema el cliente y se lo podemos decir, no simplemente pasar al estado y que él se dé cuenta. Un análisis financiero, por ejemplo. Muchos le entregan al cliente, le entregan sus estados y una hojita de análisis, pero ¿cuántos de nosotros sacamos un ratito para sentarnos? Mira, me gustaría que vieras esto y esto. Puede que el cliente le diga, muchas gracias, eso no me sirve, no, ok, vaya pensando en cambiar el cliente, porque ahí ya agotó su modelo. Pero hay clientes que sí les gustaría conocer un poquitito más. Y podríamos agregar ahí también la parte de riesgos que va de la mano con lo que usted comentaba del valor agregado de costos para los clientes. Y otro punto son los idiomas, ¿verdad? Ahora todo viene en inglés, todo viene también la parte del mandarín, del portugués, que son otras lenguas que vienen dicen que para el 2023 ya vamos a estar con Brasil, con uno de los grandes países para hacer negocios. Entonces, el contador, para ser competitivo, no solamente nacional, sino a nivel internacional, debe realmente aprender idiomas. Y eso es lo que a veces
Decía un amigo un día de estos, a veces tenemos la capacidad, pero no tenemos la habilidad, ¿verdad? Y yo siento que yo soy una de las que tengo que hacer doble esfuerzo porque realmente yo la habilidad del idioma no lo tengo, pero tengo que hacer un doble esfuerzo para poderme capacitar en el idioma y poderme defender en ciertas situaciones de negocios, ¿verdad?, que yo tengo que aplicar. Recordemos por quién estamos en este programa o quién nos patrocina como socios para que este programa La Voz del Contador esté hoy con ustedes a través de redes sociales, que son nuestros patrocinadores GTI, Cyberfull y Tecapro. Muchas gracias a nuestros patrocinadores porque hacen llegar este programa a todos los contadores en este momento. Tocando este tema de 3 a 5 puntos o materias o conocimientos que debemos tener los contadores. Nosotros, por ser de San José, de la capital, nos centramos mucho en ciertas normas o en ciertos puntos para hacer negocios con la gente de San José. Pero en ese momento nos están viendo de nuestras 13 regionales que estamos hablando, que es desde Heredia hasta Guapiles, hasta Guanacaste. O sea, esos 5 puntos que hablamos ahora, de que debe tener todo contador en este momento, es igual para un contador de Guanacaste, va a ser igual para un contador de Los Santos, para un contador de Alajuela. O sea, tenemos que entender toda la misma normativa, o hay ciertos cambios para poder ser competitivos en esa área o en esa provincia que está trabajando. Precisamente es el tema de mercadeo, ¿verdad? Que se supone no somos especialistas, pero trabajamos en ese entorno. Tenemos colegas que se especializan en algunas cosas. Por ejemplo, conozco una colega que su mercado es en el área hotelera, digamos, de europeos. Los europeos la buscan mucho a ella. Primero porque maneja los idiomas, ¿verdad? Porque conoce muy bien y ha tenido experiencia en el área de hoteles, ¿verdad? Y ella ha ido sabiendo manejar un poquito su mercado y se ha convertido, digamos, en la que sabe de esa parte. Tenemos el área y más. El tema tributario también se viene detrás de esto. El tema agrícola, el tema industrial, ¿verdad? El tema de comercio, el tema de servicios. Dependiendo la zona, dependiendo incluso hasta el tipo de cultivo, cambia un poquito las formas de los registros o la determinación de. Si nosotros regresemos al tema de costos, que es un tema que quiero trabajarlo bastante, es una oportunidad enorme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha información que sale de ahí que tal vez la empresa la tenga y no la esté manejando, y puede ser una oportunidad para. El tema cultural, pero también, digamos, viéndolo desde diferentes aspectos, aunque nosotros somos una pesetita, ¿verdad? Somos un país muy chiquitito, pero hay también situaciones culturales, digamos, de prácticas particulares en cada una de las regiones que nosotros también tenemos que aprender a manejar. Por ejemplo, la gente, digamos, de un área en particular conoce cómo se maneja ahí el mercado, cuáles son las tendencias, cuáles son, digamos, las fuentes de financiamiento, los proveedores y eso. Entonces, si eventualmente nosotros pudiéramos saber un poquitito más de cómo poder fortalecer nuestro trabajo ayudándole a los clientes, podría ser una enorme oportunidad. Por ejemplo, el tema de banca para el desarrollo. Aplica para todo el país, pero en algunas zonas podría darse el caso de que hayan financiamientos particulares en donde nosotros podríamos tener una venta de mercado. Sí, es importante conocer los temas de cada regional, sí es importante. O sea, no hay una receta general, hay una caja de herramientas básica, ¿verdad? Como conversábamos, la normativa, el idioma, el tema estadístico, el conocer un poquito el tema de asuntos riesgos es ahora importante. En el área financiera es vital. Ahora viene el cambio, digamos, la entrada del ANIF 9 que tiene que ver con deterioro. Eso va a cambiar un montón. De hecho, inclusive, te comento, por ejemplo, ahora se hizo un pequeño cambio en el tema de formatos de carga de SUGEF. Y eso fue una locura. Y hay gente que estaba pidiendo esta prórroga porque no sabía, digamos, cómo hacer algunos cambios en los sistemas. Entonces, si se prevén las cosas con tiempo, podemos ir nosotros delante del resto y ver qué posibilidades tenemos, ¿verdad? Algo importante destacar es que, bueno, usted y yo estamos en la Comisión de Educación y algo que hemos querido realmente involucrar
es a las regionales. Por eso se les ha motivado que hagan una comisión de educación o que hagan un enlace de ellos con nosotros aquí en la sede central para saber realmente cuál es la necesidad de cada una de las regionales, para que cada uno de los contadores que están en cada una de las regionales sean competitivos en su mercado. Porque no es lo mismo, digamos, el REA, que es el régimen de agropecuario, especial agropecuario, o sea, es para las zonas donde están nuestros agricultores. Realmente es para esas zonas. O sea, San José tendrán ciertos sectores que tal vez, bueno, Pérez Celedón que pertenece a San José, pero realmente hay sectores que ese es su, como dicen, su machete de trabajo en este momento. La aceptación de facturas o no es para todo nivel nacional. Entonces, una charla que damos aquí en San José la puede servir a todas las regionales. Al mismo REA que lo dimos aquí en San José se puede para todas las regionales. Pero cada una de las áreas, la NI 41, es la que va para la zona de Guanacaste, para la zona de Pérez Celedón, para la zona de Limón. O sea, son NIF o normas creadas para ciertos sectores, que no son todos los contadores que vamos a habilitarnos en esa línea. Entonces, cada uno de los sectores donde hay contadores deben trabajar para que ellos sean competitivos en su zona. Porque, digamos, no es lo mismo y ver aquí en San José con temas que quisiera yo estudiar o actualizarme, que estar yo trabajando en Santa Cruz o en Nicoya, que ese tema realmente no me va a servir de nada porque no hay clientes o no hay mercado donde yo pueda competir para sobresalir como una profesional actualizada. Entonces, cada uno de nosotros debe saber en qué nicho está trabajando y en qué me debo capacitar y en qué debo invertir, porque es tiempo de horas y tiempo de dinero. Sí, entonces no puede ser posible que uno esté invirtiendo tanto dinero para que de repente ya no me sirva, ¿verdad? Cuando sale la ley 9635, digo yo recomendaba siempre, no estudien todavía, no paguen una especialización todavía, porque vienen muchos cambios. Entonces los que estudiaron cuando salió la ley hace más de un año están ya desactualizados. Entonces eso es lo que nos trae. Y me da a una pregunta que era la que estábamos conversando, que vamos a venir aterrizando, que es la parte de la educación. ¿Cómo se está preparando las universidades, tanto privadas como estatales, en el caso de ustedes, para poder ir de la mano con todos estos cambios y realmente sacar al mercado contadores privados y públicos que realmente van a poder con el mercado laboral nacional e internacional? Vamos a ver, empecemos, digamos, por la cereza del pastel. Lo ideal sería que cada carrera, o sea, las carreras, el tema, digamos, de contaduría, estuvieran acreditadas. ¿Por qué? Porque eso obliga a tener, digamos, un estándar de calidad alto, y ese estándar de calidad se mantiene si tenemos, digamos, una relación con el entorno. Por ejemplo, existen, digamos, diferentes dimensiones. Estamos hablando, digamos, de la acreditación por SINAES, que en este caso en este país sería a través de ellos. Digamos, para algunas de las carreras. Hay otras carreras que, digamos, en ingeniería que van a Canadá y otro. Pero viendo eso y viendo también algunas otras herramientas de acreditación en otros países, siempre tienen un capítulo o una dimensión de evaluación que tiene que ver la relación o la validación con el entorno. Ahí se ven graduados, se ven empleadores, ¿verdad? Y también se analiza un poquito el tema de la industria y el otro componente social, digamos, que tiene que ver con la relación con el entorno. Particularmente, digamos, yendo un poquitito más allá, existe, digamos, en IFAC un comité, que es el Comité de Educación. Ellos emiten lo que llaman las normas internacionales de educación. Ellos hablan de 3 grandes grupos de competencias, habilidades y actitudes. Entonces estaríamos hablando de todo el tema técnico, ¿verdad? Ahí, entre otras cosas, pueda tomar el forrito. Por ejemplo, están hablando de todo lo técnico, estamos hablando de todas las contas. Conta costos, conta financiera, finanzas, tributación, auditoría, gobernanza, legislación, tecnologías, entorno, economía y estrategia empresarial. Ese es, digamos, todo el paquete de competencias de carácter técnico. Luego están las competencias que llaman competencias blandas, algunos le llaman, la normativa le llama competencias profesionales, que es en la persona,
¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de todo el tema intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Habilidades para aprender, habilidades para analizar, tener posibilidades de análisis crítico, de proponer soluciones. El tema interpersonal y de comunicación, ¿verdad? Temas que tienen que ver con liderazgo, temas habilidades directivas y todo esto. Todo el tema personal y el tema de la persona en la organización. Entonces, cómo colabora, el trabajo en equipo y otras cosas. Ese sería, digamos, el segundo grupo de habilidades. Y el último es el tema de ética, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es escepticismo profesional, principios éticos y compromiso con el interés público. Fíjate que en este caso estamos hablando de más de 100 habilidades, competencias y actitudes. O sea, si uno tuviera que hacer una receta de un supercontador, una supercontadora, tendría que tener como 20 años de formación, ¿verdad? Y ya cuando termina ya tiene que volver a empezar a estudiar. Entonces, sí se tiene que ir trabajando en todo el pensum, en toda la currícula, ¿verdad? Se tiene que ir trabajando en esas habilidades que normalmente, y tenemos ese problema, los cursos están diseñados para habilidades técnicas. El tema, digamos, de habilidades blandas y el tema ético son normalmente temas transversales. Nosotros en la Comisión de Educación de AIC habíamos hecho un trabajo internacional, interamericano que llamamos. Se hizo encuestas a despachos, se hizo encuestas a universidades y a colegios profesionales. Una de las cosas que encontramos cuando nosotros le preguntamos a los empleadores, ellos nos daban mucho a entender que ellos daban por sentado el tema de las habilidades técnicas, todo el conocimiento de normas, NIF y todo esto, y requerían un poquitito más del tema de las habilidades blandas, que seamos buenas personas, que seamos buenos empleados, que seamos buenos emprendedores. En el área, digamos, de necesidades, ellos decían que el tema de manejo de información, el tema de análisis crítico, el tema de propuesta de soluciones es un tema que se requiere muchísimo, porque normalmente en las organizaciones se presentan situaciones y eventualmente hay que atenderlas. El tema de trabajar bajo presión, yo creo que es, ¿verdad? Esa, si sabe cuenta básica, sabe trabajar bajo presión, pero también es una de las cosas que ellos comentaban. Fue muy curioso porque entonces a la hora de hacer el análisis entre lo que los empleadores estaban requiriendo contra lo que las universidades estaban dando, sí había una brecha significativa. Digamos, había muchas cosas, la universidad pues tiene que dar el paquete completo, ¿verdad? Pero en el desarrollo de algunas de esas habilidades ellos no lo estaban reconociendo. Una de las quejas que ellos tenían era que no había una comunicación fluida entre universidades y los empleadores. La tercer pata del banco fue los colegios. Y una de las cosas que recriminaban era que los colegios no daban directrices. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esos cursos? ¿Cuál es la bibliografía recomendada, digamos, en tendencias? Incluso la posibilidad, digamos, de darle seguimiento al formador, al estudiante que ya se graduó y no regresa a las aulas. Entonces, si no regresa a la universidad formal, no puede volver a llevar una carrera, ¿verdad? La misma carrera. Entonces, le correspondería entonces al colegio profesional mantener actualizado, digamos, en los temas de tendencias. Por ejemplo, en el caso de acá de nosotros en contadores privados, el hecho de que nosotros estemos constantemente con charlas gratuitas, con la posibilidad de que tengan acceso, cualquiera que tenga acceso a internet, que incluso, te comento, ha habido colegas que se conectan desde fuera del país y les llama muchísimo la atención, pero ustedes se mantienen actualizados. Sí, nosotros mantenemos, digamos, la llamita y las luces, ¿verdad? Diciendo esto, recuerden esto, de esto se trata esta cosa, que es importante para saber. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que de ahí a manejar el tema se lleva su tiempo. Por ejemplo, riesgos. Si se quiere manejar el básico, el tema de los riesgos básicos, riesgo financiero, riesgo operativo, y los riesgos financieros relacionados para hacer la nota a los estados financieros, un paquetito de esos nos dura mínimo 8 meses, ¿verdad? Todos los sábados, las 4 o 5 horas por sábado.
el tema de normas nos requiere también mantenernos actualizados. Entonces, no es una charla, digamos, de 2 horas. Nos da una excelente luz para saber por dónde tenemos que ir caminando, pero sí hace falta, digamos, materializarlo. Lo que comentabas de los compañeros de regionales, que nos digan, o sea, que se mandó el requerimiento, que por favor, cuáles son. Es importante, vean, no es que vamos a hacer una comisión entera solo para eso, que es ideal que sí se hagan las consultas. Es más, que se pueda hacer las consultas no solo a los mismos colegas, sino a las empresas de las zonas, a las universidades. ¿Qué es lo que tienen para poder potenciar desde la comisión, ¿verdad? Aquella formación más allá de la charla? Y mentira que vamos a entender todo el concepto, por ejemplo, de asadas en una sentada. Jamás, ¿verdad? Ni en una semana ni en unos días. Yo siempre he dicho que es una mezcla de conocimiento y práctica, porque realmente usted puede tener todo el conocimiento, pero si no lo practica, entonces no lo vas a entender ni lo que estás haciendo. Igual, si tiene toda la práctica pero no tiene el conocimiento, puede ser que estés haciendo cosas que ya no se usan o que ya la normativa no lo permite o la parte legal tampoco. Entonces es una mezcla entre la práctica y el conocimiento, y cabe destacar que el colegio se ha realmente preocupado más en estos 2 años para acá del tener al contador actualizado y de una manera gratuita, pero realmente es como una vista a lo que viene, porque también está el CECAP con sus especializaciones, sus certificaciones a nivel de ciertos temas que puede llegar a aplicar. Pero realmente las charlas gratuitas es como una cucharadita de toda la sopa, digámoslo así, si lo vemos a nivel de comida, de que puede tener realmente y comerse si realmente se pone a estudiar. Pero ya casi para finalizar esta conversación que tenemos sobre lo que es el contador competitivo, yo me pongo a pensar y analizar, y me pongo en los zapatos de los contadores que ya pasan de años, de los contadores que están iniciando, los que estamos como en el medio, que nos desesperamos y no sabemos qué estudiar. O sea, me siento como en la feria vocacional del colegio, cuando yo no sabía qué estudiar, qué estudio, contabilidad, administración. Ahorita me siento exactamente igual. O sea, ¿en qué me especializo? Una NIF es más de 1 año, riesgos también, NIAS también, inglés ni para qué, ¿verdad? En mi caso es toda la vida. Pero digamos, ¿qué hago como contador privado? ¿Qué estudio? ¿Qué sigue? Mira, y sinceramente mi consejo es volver a hacer eso, como decías, así como mi análisis vocacional, definir. Es más, incluso les voy a dejar una tarea, compañeros, les voy a dejar una tarea. Yo sé que las mujeres me van a hacer más caso que los hombres, que son más acuciosas. Búsquense cuál es el modelo de análisis Canvas, para ver un poquito dónde está mis clientes, mis proveedores, mi propuesta de valor, qué recursos tengo. Es así como hacer un plan de negocios. ¿Por qué? Porque si yo sé qué es lo que tengo, cuáles son mis potenciales y cuáles son mis deficiencias, yo puedo decir, ok, si yo lo que quiero es trabajar, por ejemplo, vengo trabajando el tema de consejos escolares, digamos. Y si yo me tengo que especializar un poquitito más, yo voy a tener que decir, no, es que ahí voy a tener que empezar a ver un poquito el tema de contención del gasto. Entonces voy a tener que ver un poquito el tema de información, voy a tener que manejar un poquito de estadística. Pero si yo estoy trabajando en un tema, por ejemplo, de agrícola, entonces, ok, yo tengo una tendencia sobre el tema impositivo, pero también tengo que ver que va a haber contención del gasto por un lado y por otro lado desaceleración económica. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo yo ayudarle a mi cliente ante una situación de esas donde los precios podrían estar cayendo? Entonces, tenemos que saber un poquito de economía. Sí hay que sentarse a hacer su análisis de dónde estoy y cuál es el potencial de mercado. O sea, en dónde puedo rápidamente ayudar. Y lo primero que hay que hacer es buscar en dónde está ardiendo el rancho. Si a mí tengo problemas, por ejemplo, con el tema de preparación de informes o preparación de estados financieros para bancos, y mis clientes siempre es un puro pleito con el muchacho del banco, casi que soy cliente frecuente del analista porque siempre me vive preguntando, entonces hay que decir, ok, no, yo tengo que trabajar el tema de NIF para pymes, por ejemplo,
y voy a especializarme en eso y voy a trabajar el tema de los estados financieros, las notas a los estados financieros y qué lleva. Por ejemplo, si mis clientes están migrando hacia otros países o cambia, por ejemplo, en la empresa cambia el dueño. Sucedió, me acuerdo, un estudiante que me dijo, profe, usted no tiene idea la salvada que me pegó a estudiar portugués en la U. Y yo, ¿por qué? Es que resulta que la compañía la compraron unos brasileños. Y apenas entraron, lo primero que fue preguntar quién manejaba portugués. Y eso me hizo pasar de asistente, ¿verdad? De auxiliar a asistente. Porque ya entonces me preguntaban a mí, no al otro, entonces, bueno, qué pena que al otro también lo desplazaron un poquito, pero bueno, hablamos de competencia. Entonces, ¿en dónde es que se me está quemando el rancho? Pero sí es importante decir, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que debería de ¿Qué es lo que quiero yo como contador? Es que es ¿Y hacia eso. dónde quiero llegar? Y hacia dónde están los que me pagan, porque ya también tengo que comer. Entonces, si no es lo que quiero, por lo menos lo que me da de comer, ¿verdad? Pero también uno puede ir diseñando para los que están estudiando. Yo siempre recomiendo, tenés que saber de todo un poquito para sobrevivir y empezar a ser muy bueno en una cosa, porque eso te abre puertas. Exactamente. Bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores, a Cyberfull, a Tecapro y a GTI por llevar este programa a cada uno de los contadores privados de Costa Rica para que realmente hagan una reflexión el día de hoy y digan que si soy o no soy competitivo en el mercado o si me estoy preparando para ser competitivo. Realmente desde la voz del contador yo quiero decir a los contadores privados, es cierto, estamos con muchos cambios, cada semana salen cambios a nivel de normativa, pero realmente, como decía don Hernán, el conferencista internacional, realmente tenemos que desaprender para poder aprender. Y llegó el momento en que realmente tenemos que ser competitivos. No le tengamos miedo a esas declaraciones por oficio que vienen del Ministerio de Hacienda con lo que es el IVA y renta. Pues nosotros somos capaces de seguir adelante y nuestra profesión igual. Don Carlos, las últimas palabras para despedir el programa. Bueno, agradecidísimo a ustedes y a los patrocinadores. Un abrazo a las contadoras y contadores, especialmente a las de regionales, que sabemos que a distancia nos siguen, son hasta más fieles que aquí en zona central. Que no le tengamos miedo. Se vinieron cambios importantes en este aguacero, digamos, en este hervidero de la reforma fiscal. No se asusten, en Colombia cambia cada 2 años, así que espero que no lo copien de allá para acá, pero que se echen al agua, o sea, que no tengan miedo, que eso sí hagan la reflexión dónde tienen que, por ejemplo, afinar esa cajita de herramientas si le faltara algo. Si hablamos con los compañeros de regionales, saquen el ratito de ir a ver qué cosas en especial, en prioridades deberíamos, porque en ese caso ayudaría muchísimo a la comisión a poder decir, ok, si 3 o 4 están trabajando en este tema o quieren trabajar en este tema, podríamos incluso traer material internacional, ¿verdad? Que se puede. Por ejemplo, en el caso de la UCR, ya estamos, digamos, trabajando con ustedes para ver el tema de la certificación. Exacto, ser competitivos no solo nacional, sino también a nivel internacional. Don Carlos, realmente muchas gracias por estar con nosotros en este programa y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y nos vieron, y realmente esperemos que este programa sea realmente una parte positiva para su vida profesional. Muchas gracias. Información, capacitación, actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.